como bien señalaba Nerio, vamos a iniciar el módulo 3, el día de hoy, domingo. Vamos a ver el tema de regímenes laborales especiales y de licencias. Ahora, por el poco tiempo que tenemos, que son 2 horas y media, lo que hemos tratado de hacer es recoger un poco las características principales de cada uno de los regímenes laborales especiales. El día de ayer también, por la variedad de temas que hemos podido abordar, no hemos podido absolver muchas consultas, pero vamos a tratar de hoy de ver de forma más resumida cada uno de los regímenes laborales especiales. Y hay un tema que nos faltó abordar en el caso de mi participación, que era el de modalidades formativas y el contrato a tiempo parcial. Igual lo vamos a abordar para que ustedes puedan tener la presentación y puedan revisarla también. Entonces vamos a empezar el día de hoy con el tema de modalidades formativas. El tema de modalidades formativas está regulada por la ley 28518, la ley sobre modalidades formativas, y su reglamento, que es el decreto supremo 007-2005-TR. Ahora, estas normativas han sido modificadas en el año 2016 con el decreto legislativo 1246, que era básicamente la principal modificación era que este convenio de modalidades formativas ya no era necesario presentarlo al Ministerio de Trabajo. También debemos recordar que si nosotros manejamos una planilla electrónica, dentro de la planilla electrónica hay una opción para poder declarar las modalidades formativas. Ahora, si ustedes han escuchado también en las noticias, se ha aprobado el decreto legislativo 1401 que regula las modalidades formativas para el sector público, tanto de las prácticas preprofesionales como para las prácticas profesionales. Los derechos que tienen en el sector público los practicantes en ambos casos es similar al de los practicantes del régimen laboral de la actividad privada. Ahora, este es un cuadro que señala cuál es la edad, cuáles son las partes, el grado de estudio que necesito para cada una de las 6 modalidades que establece esta normativa. Entonces tenemos la de aprendizaje, la de prácticas preprofesionales, las prácticas profesionales, capacitación juvenil, pasantía y reinserción laboral. Ahora, también tenemos establecido la duración máxima para cada una de estas modalidades, la jornada máxima establecida y la subvención. La subvención en cada uno de ellos no se denomina en sí remuneración, sino se denomina subvención, que está establecida como mínimo la remuneración mínima vital. Lo mismo también se establece para el sector público. La jornada varía entre 30 y 48 horas semanales. En algunos casos vamos a necesitar como mínimo estudios culminados de primaria, en el caso de prácticas preprofesionales estudiante, en el caso de prácticas profesionales egresado, y en los otros no está previsto o no necesita educación superior. Ahora, ese es un cuadro resumen que igual ustedes lo van a poder tener en su material. Dentro de los beneficios laborales tenemos aquí un cuadro que señala las diferencias entre un contrato de trabajo y la modalidad formativa laboral. Ahora, la remuneración mínima en realidad está prevista tanto para las modalidades formativas como para los contratos de trabajo. La jornada máxima en ambos es de 48 horas. Respecto a las vacaciones, nosotros vemos que, por ejemplo, dentro del régimen laboral general para un contrato de trabajo, las vacaciones son 30 días, en el caso de modalidades formativas es de 15 días. Tienen un descanso semanal obligatorio ambos, feriados también, es decir, que van a tener que ser pagados en las modalidades formativas. Dentro de la asignación familiar no está establecida de las modalidades formativas, pero por ejemplo para el pago de las gratificaciones, si bien es cierto, veíamos el día de ayer, dentro del régimen laboral de la actividad privada está establecida una gratificación que equivale en promedio a un sueldo, si solamente recibes remuneración básica. Y en el caso de las modalidades formativas, lo que se establece es cada 6 meses
se va a otorgar media subvención. Media subvención, es decir, medio pago que se realiza, si recibieran 930, la mitad de 930 sería pagada la subvención como una especie de gratificación. Por ejemplo, una precisión también que debemos tener en cuenta es que respecto a las vacaciones, para tener derecho a los 15 días de vacaciones, este practicante debería haber laborado mínimo un año. Es decir, cuando culmina el año, podrá salir de vacaciones los 15 días que le corresponden. El tema de salud, se paga de salud el 9%, sabemos de lo que percibe el trabajador en el caso del contrato de trabajo, y en el caso de las modalidades formativas tienen un tratamiento especial porque igual lo puedes contratar con e-salud o con una empresa privada, pero tienen un monto menor a pagar. Luego tenemos el pago de la AFP, es obligatorio en el contrato de trabajo, pero en las modalidades formativas es opcional. Ese estaría el cuadro que también van a tenerlo ustedes a la vista. Ahora, en el tema de desnaturalización, también existe, nosotros veíamos, por ejemplo, perdón, iba a decir el año pasado, veíamos el día de ayer, que en el caso de los contratos temporales, cuando estos se desnaturalizan, pasan a ser trabajadores con contrato a plazo indefinido. Ahora, en el caso de las modalidades formativas, lo que sucede es si se desnaturaliza una modalidad formativa, pasarían a ser trabajadores. Entonces, si caemos en alguno de estos supuestos, pasarían a ser un trabajador. Como nosotros vemos, dentro de un beneficio, dentro de los beneficios que les pagan, haciendo un análisis general, en sí un practicante, que muchas veces, como ustedes ya saben, en la realidad pueden realizar a veces las mismas funciones que alguien que está trabajando, tienen menores beneficios establecidos y por ciertas razones en la normativa. Entonces, al momento de desnaturalizarse, se entiende que va a ser un trabajador y se le debería pagar todos los derechos establecidos para los trabajadores del régimen laboral general. Ahora, el primer supuesto de desnaturalización es la inexistencia del convenio de modalidad formativa. Entonces, si vienen a fiscalizar y la empresa señala, no, él es un practicante. Ok, está estudiando, pero muéstrame su convenio de modalidad. No, él es un practicante. Si usted ve, jovencito, por favor dígale que usted está estudiando en la universidad, está estudiando contabilidad, o está estudiando derecho. Sí, el joven puede decir efectivamente estoy estudiando, pero lo que tiene que presentar es su convenio de modalidad formativa. Tiene que mostrar su convenio de modalidad formativa. Al igual que en los contratos temporales decimos, no, usted está contratado por 6 meses, sí, por 6 meses solamente aceptaría el trabajador, pero tiene que mostrar el contrato por escrito. Lo mismo sucede para las modalidades formativas. Luego tenemos la falta de capacitación en la ocupación específica o desarrollo de actividades del beneficiario, la continuación de la modalidad formativa después de la fecha de vencimiento estipulado en respectivo convenio. Si nosotros vemos este supuesto, es similar a los contratos temporales, porque cuando terminamos el contrato temporal y aún se sigue trabajando esa persona, también sería un trabajador a plazo indefinido. En este caso sucede lo mismo. Tienes un plazo, culminado ese plazo, se encuentra todavía realizando, entre comillas, prácticas, ya sería considerado un trabajador. Incluir como beneficiario de alguna de las modalidades formativas a las personas que tengan relación laboral con la empresa contratante, de forma directa o indirecta. También es un supuesto de desnaturalización. La presentación de documentación falsa al Ministerio de Trabajo. Ya veíamos que ya no es obligatoria la presentación del convenio de modalidades formativas al Ministerio de Trabajo. Y el último supuesto, la existencia de simulación o fraude de la ley que determine la desnaturalización de la modalidad formativa. Luego tenemos, vamos a ver un poco el contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial está regulado en el decreto supremo 001/96-TR y tenemos cláusulas. Hay ciertos derechos, decíamos que para los trabajadores deberían laborar mínimo 4 horas para que tengan derecho a las
vacaciones y a la CTS. Ahora, y también decíamos la precisión que el contrato a tiempo parcial necesariamente tiene que ser por escrito. Eso señala el artículo 11, 12 y 13 del Decreto Supremo 001-96-TR. Dentro de los beneficios, a los trabajadores a tiempo parcial o en general los trabajadores con contrato a plazo fijo, esos serían los beneficios que le corresponde. En el caso de los trabajadores a tiempo parcial solamente se le pagan las gratificaciones, también se aporta al sistema de pensiones, es salud 9% de su remuneración y es posible pagarle menor a la remuneración mínima. Ese sería el resumen de los trabajadores a tiempo parcial. Ahora vamos a ver principales aspectos del régimen laboral de las MIPE. Dentro del régimen laboral de las MIPE tenemos, si nosotros hacemos un recuento, la primera norma que se establece del régimen laboral de las MIPES fue la ley 28015, del año 2003. Luego tenemos modificaciones con el decreto legislativo 1086, luego también ciertas modificaciones con el decreto supremo 008-2008-TR, y finalmente la última normativa, que es el decreto supremo 013-2013, produce. ¿Cómo se define la micro y pequeña empresa? Unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Ahora, con la normativa anterior, tanto con el decreto supremo 008-2008-TR, se establecía dos requisitos para estar dentro de la micro, pequeña o nómina. Y era básicamente el número de trabajadores con el número de ventas. Actualmente no se exige ya el mínimo de trabajadores, sino solamente se exige el tema de las ventas anuales. Entonces, si eres una microempresa, deberías tener una venta anual hasta un monto máximo de 150 euros. Pequeña empresa entre 150 y 1.700. De 1.700 hasta el monto de 2.300, mediana empresa. ¿Cuáles son exclusiones del régimen de las MIPES? Si conformas un grupo económico que en conjunto no reúna las características de una MIPE, es decir, yo puedo tener un grupo económico, pero si en conjunto no llego o supero las 150 o las 1.700, no debería estar cada una de estas dentro del régimen de las MIPE. Si es que se hiciera vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan las características de una MIPE, también. Si falsifican información o dividen sus unidades empresariales con la finalidad de ingresar a dicho régimen, también. Aun cuando hay también ciertas unidades, por la misma actividad que realizan, señalan que están excluidas del régimen especial. Tenemos, si realizan actividades económicas del rubro de bares, discotecas, juegos de azar, y afines no podrán acogerse a la presente norma. Luego, dentro de las exclusiones, acabamos de ver, también hay extensiones del régimen de las MIPES. Por ejemplo, se establece que las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional podrían o puedan inscribirse como MIPE. Entonces sabemos que la junta de propietarios como tal hace su inscripción y se considera como micro pequeña empresa. Las asociaciones o agrupaciones de vecinos, respecto de los trabajadores que le prestan servicios, solamente vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento y similares, siempre que cuando no excedan de 10 trabajadores. Entonces, esos son los requisitos que deberían cumplir. Se hace una extensión del régimen laboral especial. ¿Cuáles son los pasos para que sea considerada dentro de las micro y pequeña empresas? Para que una empresa califique como micro o pequeña empresa debe estar inscrita en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. La inscripción se realiza a través de la página web con su clave SOL.
pérdida del régimen, veíamos, hay exclusiones para entrar al régimen especial, hay ciertas actividades que no ingresan, y ahora tenemos la pérdida del régimen de las MIPs. O si, por ejemplo, superas el máximo de ventas durante 2 años consecutivos, permaneces un año calendario adicional, en el caso de las microempresas, y luego ya tendrías que pasar a pequeña empresa. También hay una permanencia de la pequeña empresa, 3 años calendarios adicionales a superar las ventas, y luego ya serías considerada tendrías que ser considerada dentro de las nóminas. Obligaciones durante la permanencia, cumplir con las obligaciones relativas a la seguridad social en salud y pensiones y realizar las modificaciones de los contratos al nuevo régimen aplicado. Entonces, si yo he superado las ventas, ya superé el año en las microempresas, ya tendría que colocar a mis trabajadores dentro del régimen laboral general. Perdón, dentro del régimen de la pequeña empresa. Lo mismo sucede para la pequeña empresa si dentro de 3 años calendarios adicionales sigo superando el número de ventas, ya tendría que estar dentro del régimen laboral general. Ahora, hay que hacer una diferencia con la definición de MIPE que establece la normativa del Ministerio de Trabajo. El día de ayer, ustedes han visto el tema de la fiscalización. Entonces, lo que hace el Ministerio de Trabajo es cada año establecer un listado de empresas que serán inspeccionadas por el Ministerio de Trabajo. Entonces, en función al número de trabajadores. Ese listado no establece quiénes son las microempresas, no, es un listado que solamente, la única finalidad de este listado es establecer cuáles son las empresas que serán fiscalizadas por el Ministerio y cuáles son las empresas, es decir, las que no están en ese listado, serán fiscalizadas por su MISFIL. Es lo que hace esta distinción, este listado es publicado todos los años. En el caso de los trabajadores de la MIPE, tienen derecho a percibir como mínimo la remuneración mínima vital. Ahora, si es que se establece una jornada ordinaria menor, es posible el pago proporcional en el caso del contrato a tiempo parcial. Los beneficios que tienen en común en la micro y pequeña empresa es que sí o sí, tanto la micro como la pequeña, se establece unas vacaciones de 15 días por cada año de servicios, una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales, un descanso físico semanal obligatorio de 24 horas y un descanso en feriados como el régimen laboral común. Beneficios exclusivos de la microempresa. En el caso de la microempresa pueden ser afiliados del SIS, del Seguro Integral de Salud, y en el sistema pensionario es obligatorio que se afilien al sistema nacional o al sistema privado de pensiones. En el caso de las pequeñas empresas, ellas no pueden afiliarse al SIS, lo que ellos tienen que hacer es pagar a E-Salud para que se puedan atender sus trabajadores el 9% del sueldo que percibe el trabajador. Las pensiones es obligatoria, en el caso de las gratificaciones son equivalentes a medio sueldo y la CTS también asciende a medio sueldo al año, es decir, el 50% del régimen laboral general. En el caso de la protección contra el despido arbitrario, el día de ayer, de hecho es un tema que hemos abordado, un tema adicional que hemos abordado también, nosotros veíamos que se establecía la indemnización por despido arbitrario. Contrato a plazo fijo, una remuneración y media por cada mes dejado de laborar. Contrato a plazo indefinido, una remuneración y media por cada año laboral. En el caso de las pequeñas empresas, se establece 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios. Esa es la indemnización, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Es decir, es un monto mucho menor porque 20 remuneraciones diarias es menos que un sueldo. Luego tenemos también, en el caso de, por ejemplo, ¿qué sucede si es un trabajador? Perdón, aquí regreso a la diapositiva anterior porque en el caso de las microempresas se establece una indemnización de 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un tope máximo de 90 remuneraciones. Es decir, si labora un año, su indemnización va a ser menos de la mitad de un sueldo.
En el caso de la pequeña empresa va a ser un poco más de la mitad del sueldo, pero menos de un sueldo, la indemnización. 90 remuneraciones diarias, es decir, tendría que elaborar en promedio 9 años, en el caso de la microempresa, y en el otro 12 años para obtener el máximo. Ahora, tenemos beneficios laborales de las MIPES. A ver, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un trabajador, la aplicación del régimen de las MIPES es el siguiente. Si la empresa se constituye, perdón, en el 2008, tiene trabajadores y de pronto se inscribe en el 2014 como micro y pequeña empresa. Esos trabajadores que ingresaron del 2008 al 2014 tienen que estar en el régimen laboral general. Solamente estarán en el régimen laboral especial aquellos trabajadores que ingresen desde el año 2014, cuando se inscribe la empresa a la REMIT. Entonces, ese es los plazos que tiene. Ahora, si yo tengo un trabajador sujeto al régimen laboral general o común, no puede ser cesado y contratado nuevamente bajo el amparo de la nueva ley MIP, sin que haya transcurrido al menos un año del cese. Es decir, imaginemos, la empresa tiene de 2008 a 2014 y 20 trabajadores. Y dice, bueno, ya me inscribí como microempresa, yo voy a cesarlos y los voy a nuevamente dar de alta en el 2014 para que sean régimen especial. No. Si la empresa decide cómo extinguir el vínculo de cada uno de los trabajadores, pero para cambiarlo a régimen tiene que transcurrir un año para que pueda inscribirlo dentro de la MIP. Si un trabajador contratado antes de que la empresa se inscriba en el régimen, va a conservar los derechos del régimen laboral general. Y acá tenemos un resumen de los beneficios sociales: microempresa, cuáles son los beneficios; pequeña empresa, cuáles son los beneficios que se le otorga; la diferencia en el tema de la indemnización, y en el caso el seguro complementario de riesgo también. Entonces, para que ustedes lo puedan tener. Ahora, el día de ayer veíamos cada uno de los beneficios sociales y también veíamos que si tenemos faltas leves, graves o muy graves, se hace una distinción en el caso de que las empresas sean multadas, como micro, pequeña o no micro. Entonces, es algo que también yo creo que ustedes lo han visto con el doctor Elmer cuando viene el tema de fiscalización. Ahora, tenemos las micro, pequeña y no MIPE, también para que estas sean consideradas las multas dentro de cada uno de estos cuadros, tienen que inscribirse dentro de este listado de la REMIT. Bueno, ahora vamos a ver el tema del régimen especial de las trabajadoras del hogar. El régimen especial de las trabajadoras del hogar está regulada por la ley 27986, que establece cuáles son los derechos de las trabajadoras del hogar, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 015-2003-TR. Luego tenemos una resolución de superintendencia que establecía que no pueden ser consideradas como trabajadoras del hogar a los familiares del empleador o de su cónyuge hasta el 4º grado de consanguinidad o hasta el 2º grado de consanguinidad. Ahora, ¿por qué se establece este tipo de resoluciones? Porque, por ejemplo, si yo tengo una trabajadora del hogar, mi obligación es inscribirla en mi salud para que ella pueda atenderse y también pueda atenderse de su familia. En caso de que tenga un accidente, se enfermen, en el caso de mi trabajadora del hogar esté embarazada, tenga que atenderse, se otorga subsidios y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? En la realidad que hay personas que hacen pasar a familiares como trabajadores del hogar para que tengan todos estos beneficios. Sabemos que en el caso de salud, cuando tengan descansos médicos o están con descanso pre y postnatal, se hace un reembolso que yo les estoy pagando como remuneración. Entonces, eso ocurre. Y lo que ha hecho esta norma es establecer que para ese tipo de trabajadores no deberían ser consideradas dentro de las trabajadoras del hogar, justamente por esta mala utilización. Ahora, el reglamento de las trabajadoras del hogar es el Decreto Supremo 015-2003-TR,
existen dos modalidades de contrato de trabajo dentro de las trabajadoras del hogar. Tenemos la modalidad de cama afuera, es decir, que no vive en el domicilio del empleador, y luego tenemos la modalidad de cama adentro. Es decir, el trabajador del hogar va a laborar después de realizar sus labores, va a hospedarse dentro de la habitación de su empleador, dentro de la casa del empleador, y el empleador es obligado a proporcionarle un hospedaje adecuado, alimentación y, de ser el caso, facilidades para que pueda garantizar su asistencia en su centro de estudios. En ambas modalidades, los trabajadores del hogar están en obligación de prestar sus servicios con diligencia para que ella pueda desarrollar correctamente sus labores. También existe una obligación para registrar a las trabajadoras del hogar, dentro de un registro que establece la SUNAT, y esta obligación es de 30 días calendarios siguientes al inicio del vínculo laboral. Luego tenemos el caso de la remuneración de las trabajadoras del hogar. No existe dentro de la normativa trabajadoras del hogar del régimen laboral especial la obligación de pagarle como mínimo la remuneración mínima. Es decir, la remuneración con los trabajadores del hogar es acordada entre las partes, entre el empleador y la trabajadora o trabajador. Entonces, por ejemplo, en realidad es el único régimen especial, no me recuerdo, que se establece que no se le aplica la remuneración mínima vital, pero también debemos tener en cuenta que existe un convenio de la OIT, el convenio 189, que establece que debería establecerse remuneraciones mínimas para las trabajadoras del hogar. Este convenio, el convenio 189, que fue aprobado por la OIT más o menos en el año 2010, no recuerdo. Y ahora, este convenio, para que pueda ser aplicable en nuestro país, también establece que debería otorgarse derechos laborales iguales al trabajador del régimen laboral general. En promedio, lo que establece este convenio, aprobado por la OIT en el año 2010, el convenio 189, este año ha sido ratificado por nuestro país. Y al momento de la ratificación se entiende que nuestro país debería hacer modificaciones de esta normativa para poder adecuar los derechos a los trabajadores del régimen laboral general. Entonces es algo que todavía se está discutiendo, aún no ha sido modificado, pero lo que sí es cierto es que el convenio ya ha sido ratificado por nuestro país. Eso respecto a la remuneración mínima vital. Luego también existe obligación de brindarles alimentación y alojamiento, y estas no son consideradas como parte integrante de la remuneración. Ahora, por ejemplo, si nosotros recordamos las clases del día de ayer, decíamos que si yo le doy para su desayuno, su almuerzo, su cena al trabajador, este monto, por ejemplo, el almuerzo, 10 soles diarios por 20 días, 200 soles sería, esos 200 soles los tengo que incluir dentro de su gratificación, dentro de su CTS y dentro de sus vacaciones. En este caso, de las trabajadoras del hogar señala que no ingresan o no son parte integrante de la remuneración. Y el pago de la remuneración puede ser acordada en semanal, quincenal o mensual con el trabajador. Ahora, en el caso de las modalidades de cama adentro, la jornada no podrá ser mayor de 8 horas diarias ni 48 horas semanales. ¿Cuáles son los derechos y beneficios sociales que se le otorgan a las trabajadoras del hogar? Tenemos la compensación por tiempo de servicios, que es equivalente a 15 días de remuneración por cada año de servicio. Y esta es cancelatoria. Tú puedes otorgarle, terminado el año, su compensación por tiempo de servicio, o también lo que puede hacer es, finalizada la relación laboral, le pagas la compensación por tiempo de servicios.
Luego tenemos, respecto a las vacaciones, tienen derecho a un descanso anual remunerado de 15 días luego de un año continuo de servicios que serán pagados con un monto equivalente a la remuneración que percibe en dinero al momento de iniciarse el descanso vacacional. Entonces vemos que es parecido al régimen especial de las régimen especial de las pequeñas empresas. Respecto a las gratificaciones, se le paga media remuneración, tanto en julio como en diciembre, tienen derecho a sus gratificaciones. El pago debe efectuarse en la primera quincena de los meses de julio y diciembre. En el tema de seguridad social, tienen que aportar a la AESalud el 9%, y pueden hacerlo con una empresa prestadora de salud, la EPS. También podría aportar entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones, pero sí o sí tiene que haber una aportación. Ahora, si bien es cierto, decíamos que la remuneración que percibe cada trabajador del hogar tiene que estar en función, o sea, en función a lo que determinen las partes, que no necesariamente puede ser la remuneración mínima vital. En el caso de las aportaciones y retenciones de seguridad social deben ser realizados en función a la remuneración mínima mensual vigente.